La historia de Moisés, el líder que liberó a su pueblo. En tiempos de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel clamaba a Dios por liberación. Su opresión bajo el yugo del faraón era insoportable y las cadenas de servidumbre parecían no tener fin. En medio de este sufrimiento nació Moisés, un niño hebreo cuya vida estaba en peligro debido al decreto del faraón que ordenaba la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos. Pero el destino de Moisés ya estaba escrito en los designios divinos. La madre de Moisés, en un acto de valentía y fe, colocó al niño en una cesta y lo dejó a la deriva en las aguas del río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. La cesta fue encontrada por la hija del faraón, quien, al verlo, sintió compasión por el bebé y decidió adoptarlo como su propio hijo, dándole el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, Moisés creció como príncipe en la corte de Egipto, rodeado de lujos y privilegios, pero sin olvidar sus raíces hebreas. Un día, mientras observaba la dura vida de los esclavos hebreos, Moisés fue testigo de cómo un egipcio maltrataba brutalmente a uno de sus hermanos. Impulsado por la ira y la justicia, Moisés mató al egipcio y ocultó su cuerpo en la arena. Al día siguiente, Moisés intentó mediar en una disputa entre dos hebreos, pero uno de ellos lo acusó de haber matado al egipcio. Temiendo por su vida, Moisés huyó de Egipto y se refugió en la tierra de Madián, donde comenzó una nueva vida como pastor, lejos de la agitación y la violencia que había dejado atrás. Durante su tiempo en Madián, Moisés conoció a Séfora, hija de Jetro, el sacerdote de la región, con quien se casó y tuvo hijos. Parecía que su vida ya no sería más que la de un humilde pastor en el desierto. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Un día, mientras apacentaba el rebaño de su suegro, Moisés se encontró con una zarza ardiente en la cima del monte Horeb. Dios le reveló a Moisés su plan para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo y que lo enviaría a él para confrontar al faraón y exigir la libertad de los israelitas. Moisés, sorprendido y temeroso, dudaba de su capacidad para llevar a cabo tan inmensa tarea. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, preguntó. Pero Dios le aseguró que estaría con él en todo momento y le daría las palabras y el poder para realizar su misión. Aún con la promesa de Dios, Moisés no se sentía apto para ser el líder de su pueblo. Era un hombre de habla lenta y tartamudeaba, por lo que temía no ser escuchado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, le proporcionó una solución. Aarón, su hermano mayor, hablaría en su nombre. Con esta promesa, Moisés aceptó finalmente su llamado. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le transmitieron el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón era duro, y se negó a liberar a los esclavos hebreos. Dios, entonces, desató una serie de plagas sobre Egipto como advertencia. El agua del Nilo se convirtió en sangre, las ranas inundaron las ciudades, enjambres de mosquitos y tábanos atormentaron a los egipcios, y una peste mató al ganado. A pesar de estas plagas, el faraón seguía negándose a liberar al pueblo. Entonces, Dios envió las plagas más terribles, una infestación de langostas que devoraron los cultivos, una oscuridad total que cubrió la tierra durante 3 días, y, finalmente, la plaga de la muerte de los primogénitos, que afectó a cada familia egipcia, desde el faraón hasta los más humildes. Solo las casas de los israelitas, que habían marcado sus puertas con la sangre de un cordero, fueron libradas de esta última plaga. Esta última tragedia quebrantó finalmente el espíritu del faraón, quien permitió que los israelitas partieran de Egipto. Moisés condujo a su pueblo hacia la libertad, pero la historia aún no había terminado. Poco después de su partida, el faraón cambió de opinión y envió su ejército tras ellos. Los israelitas, atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, entraron en pánico. Pero Dios, fiel a su promesa, obró un milagro a través de Moisés, quien extendió su mano sobre el mar y dividió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron y los soldados fueron tragados por el mar. Con este milagro,
los israelitas quedaron libres del yugo de Egipto. Sin embargo, su travesía por el desierto hacia la tierra prometida no fue fácil. A lo largo del viaje, el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse, olvidando rápidamente los milagros que Dios había realizado. En más de una ocasión, Moisés tuvo que interceder por ellos ante Dios para evitar que fueran castigados por su falta de fe. Pero a pesar de sus quejas, Dios nunca abandonó a su pueblo. En el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con los israelitas y les entregó los 10 mandamientos a través de Moisés. Estas leyes sagradas establecerían las bases de su relación con Dios y entre ellos como pueblo. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, los israelitas cayeron en la idolatría, construyendo un becerro de oro para adorarlo. La ira de Dios se encendió contra ellos, pero una vez más, Moisés intercedió por su pueblo, rogándole a Dios que no los destruyera. A pesar de las dificultades, Moisés continuó guiando al pueblo a través del desierto durante 40 años, hasta llegar a las fronteras de la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no tendría el privilegio de entrar en esa tierra. En un momento de debilidad, cuando el pueblo nuevamente se quejaba de la falta de agua, Moisés, en lugar de hablar a la roca como Dios le había ordenado, la golpeó con su vara. Este acto de desobediencia le impidió entrar en la tierra prometida, pero Dios le permitió verla desde la cima del monte Nebo antes de morir. Reflexión. La historia de Moisés es un relato profundo sobre la fe, la perseverancia y el liderazgo. A pesar de las muchas pruebas y desafíos que enfrentó, Moisés siempre confió en Dios y obedeció su llamado, aun cuando se sentía incapaz o descalificado. Su vida nos enseña que no importa cuán grandes sean nuestras limitaciones o dudas, cuando Dios nos llama a una misión, Él nos da las herramientas y la fortaleza necesarias para cumplirla. Moisés también nos recuerda la importancia de la humildad y la paciencia. A lo largo de su vida, tuvo que enfrentar la rebelión y la ingratitud de su propio pueblo, pero nunca dejó de interceder por ellos ante Dios. Su corazón compasivo y su amor por su gente lo convirtieron en un verdadero líder, capaz de guiar a una nación entera a la libertad. Pero quizás la lección más poderosa de la vida de Moisés es la fidelidad de Dios. A lo largo de los años de esclavitud, el pueblo de Israel pudo haber sentido que Dios los había abandonado, pero en realidad, Él estaba preparando un plan de liberación. Moisés fue el instrumento a través del cual Dios cumplió su promesa. Esto nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando parece que no hay esperanza, Dios está trabajando en nuestras vidas y sus promesas siempre se cumplirán. Al igual que Moisés, debemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Él puede usar nuestras debilidades para realizar grandes cosas, y su amor y fidelidad nunca nos abandonarán, incluso cuando enfrentamos los desiertos de la vida.